Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Creativo Podcast. Me da mucho gusto que estés sintonizando este programa y pues también que nos estés apoyando, dándole suscribir y pues dándole views a los videos. También recordarte que el episodio después de salir en YouTube se va a las plataformas de podcast como Spotify, que es donde ya estamos eh, subiendo los episodios. Y pues para que lo puedas escuchar en diferido si no tienes la oportunidad de verlo en tiempo real cuando lo sacamos por esta plataforma. Eh, pues la verdad es que estoy muy contento de tenerlos aquí conmigo. Ha sido unos días y unas semanas un poquito intensas de nuevos aprendizajes, porque pues la verdad no hacíamos esto, pero ya nos dimos cuenta de todo el mar de cosas que se vienen cuando uno quiere hacer un podcast. Entonces me da mucho gusto que tengas el tiempo de escucharme o de verme y pues que sigas estando aquí con nosotros, apoyándonos un poco más. Vamos a ir construyendo entre todos una comunidad para creativos en la que podamos discutir los temas y pues también tener retroalimentación para las situaciones que cada uno enfrenta en su expertise o en sus carreras o en sus profesiones. Que esa es la idea de este podcast, generar conocimiento para todos, para quien está estudiando, para quien ya está ejerciendo y pues que ese conocimiento nos pueda retroalimentar en nuestro trabajo y en nuestras decisiones que vamos a estar tomando. Así que pues bienvenidos a este podcast. Como lo dije el podcast pasado, al finalizar, bueno, el día de hoy traemos un podcast ya un poquito enfocado en el tema de los modelos de negocio. Este tema de los modelos de negocios es muy, en lo particular, a mí me gusta mucho, pues porque te abre un panorama grande y amplio cuando quieres empezar a generar recursos. También en el podcast pasado platicábamos un poquito pues de la economía creativa y de cómo esta economía está basada en las ideas y cómo estas ideas deben de tener un valor. Entonces precisamente lo que vamos a hacer en este podcast es ir encaminando esas ideas a darle un valor, cada uno personalmente en lo que se dedica o en lo que le gusta hacer o en el talento que tiene, para que así mismo también eduque su pensamiento creativo y pues pueda sacar mayor provecho de esos talentos y esa creatividad. En los modelos de negocio es algo muy sonado también en la actualidad, pues porque gracias a esos modelos de negocio pues existen empresas exitosas y es todo un sistema, vamos a llamarlo así, es todo un sistema el poder crear un modelo de negocio exitoso. No es algo que solamente se le ocurre a la gente espontáneamente. Sí lleva cierto estudio, cierto análisis, cierto conocimiento y posteriormente eso pues nos da una estrategia de cómo poder consolidar un negocio exitoso. Entonces, existen muchos modelos de negocio y existen desde hace mucho tiempo diferentes tipos de modelos de negocio y cada modelo de negocio pues tiene sus limitaciones y también tiene sus aciertos. La situación es lo que platicábamos en el primer podcast, es el tema que conforme avanza la sociedad, conforme avanzan las épocas, pues se van descubriendo nuevas tecnologías, se van descubriendo nuevas formas de distribución, se van descubriendo nuevos mercados y eso genera pues que tengamos que tengamos que adaptarnos a lo que es la nueva vida o los nuevos paradigmas. Y entonces ahí es donde entra el juego los modelos de negocio, pues no, que hay personas que se enfocan en estar generando estas ideas, en estar generando estas tendencias, en estar generando estos sistemas pues para poder agarrar una parte del mercado y poder quedarse con esa parte del mercado pues para que se vuelvan sus consumidores. Entonces el día de hoy vamos a entrarle un poquito por ese lado y pues me da gusto otra vez, lo vuelvo a decir, que estén aquí conmigo y con todo el equipo de Cotton Black. Un saludo a Gabriel Ruiz, que también es nuestro productor, a Mili Chan, que ya se anda haciendo famosa. Ya me regañaron también porque no les gusta ese apodo, pero no importa. El chiste es que todos crezcamos juntos y que todos nos empiece a ir bien de cierto modo. ¿Qué es un modelo de negocio? Para empezar, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de el qué es. Existen diferentes, como lo decía, modelos de negocio en todo el mundo y depende la empresa o depende la
la marca, pues tienen cada uno su propio modelo. Y eso lo desarrollaron a través de los años, con la finalidad pues de que su empresa sea exitosa, o de que su servicio sea exitoso, o de que sus productos sean exitosos, y al final de cuentas pues que sean redituables, ¿no? También la prioridad o la parte fundamental de una empresa pues realmente es que tengas ventas y que tengas flujo de dinero con tu producto, con tu servicio, con tu talento. Entonces, en ese sentido, pues vamos a ir tratando de estructurar un modelo propio para los creativos, ¿no? Entonces, para iniciar el modelo de negocio, pues es algo muy básico. Es un modelo de negocio, describe realmente las bases sobre las que una empresa crea, proporciona y capta valor. Esa sería la definición más adecuada en estos tiempos para un modelo de negocio. ¿De dónde surge esta definición? Bueno, hay muchas personas que han estudiado esto a lo largo de su vida, a lo largo de los años, pero hace unos años un colectivo multidisciplinario de personas dedicadas a los negocios, de personas dedicadas a la arquitectura, al diseño, a la contabilidad. O sea, era un grupo multidisciplinario de personas que empezaron a reunirse para generar un proyecto en el que pudieran establecer las bases de lo que son los modelos de negocio. Y derivado de este esfuerzo salió pues precisamente un libro en el cual se explica este fundamento para poder poner o plantear la base de cómo estudiar estos modelos y cómo empezar a crear nuevos también, que al final de cuentas esa era la parte importante. El libro es un libro que se llama Generación de Modelos de Negocios. Y ahorita les voy a decir el autor es Alexander Osterwalder y Yves Pigneur, ahí les va cómo se dice. Alexander Osterwalder and Yves Pigneur. Alexander Osterwalder and Yves Pigneur. Pues gracias a ellos dos tenemos este librito que está muy interesante, se lo recomiendo. Así se llama, Generación de Modelos de Negocio. Y bueno, ¿qué explica en este libro? Pues básicamente explica toda una serie y una metodología de cómo podemos estudiar los modelos de negocio y cómo podemos crear nuestros propios modelos de negocio. Pero para ello es necesario que conozcamos la plantilla o la propuesta que Alexander y Yves hacen, pues para poder estudiar todos desde una base sólida y desde un mismo punto lo que es todo el tema de los modelos de negocio. ¿Y para qué nos sirve un modelo de negocio? Pues básicamente para poder saber si es viable o no un proyecto, un emprendimiento, una empresa. Esa es la funcionalidad más importante del modelo de negocio. Entonces, así como muchas empresas son exitosas, es porque también invierten en esta parte, en poder generar un modelo de negocio que realmente sea redituable, pues para poder tener ganancias. Y esto nos lleva a la parte de experiencia propia, en el sentido de que yo no tuve estas herramientas en mucho tiempo y tuve emprendimientos que al final de cuentas pues no fueron exitosos, y eso poco a poco me llevó a ir perfeccionando ciertas cosas. Más sin embargo, si estas herramientas las hubiéramos tenido en otros tiempos, hablando de mi generación, pues yo creo que muchas empresas no hubieran tenido que pasar por el difícil proceso de hacer un emprendimiento y que no fuera redituable, precisamente por la falta de conocimiento, pues, en este sentido. Entonces, de esos emprendimientos que yo fui realizando, si yo hubiera tenido un modelo de negocio, o si hubiera tenido el conocimiento del modelo Canvas, pues entonces a lo mejor hubiera podido evitar ciertas cuestiones o ciertas posibilidades que me impedían a mí sacar adelante esos proyectos. Más sin embargo, pues no todo es malo, ¿no? Al final de cuentas el aprendizaje quedó y eso poco a poco nos ayudó a perfeccionar. Pero ahora la idea es esa, pues es compartir este conocimiento con ustedes, pues para que también ustedes
puedan tener un emprendimiento más objetivo o una propuesta más objetiva, y que al final de cuentas se puedan eliminar la mayor cantidad de riesgos posibles para que tu emprendimiento o tu negocio o tu empresa pueda pues despegar, básicamente, porque es muy complicado hacer un emprendimiento y ver que la empresa no despega y no despunta, pues porque hay fallas pues en la operatividad, o fallas en cómo se concibió la empresa y cómo se concibió su modelo. Entonces, en ese sentido, pues para eso es esta parte. Les decía, yo por ejemplo hace mucho tiempo hice varios emprendimientos. Uno de ellos tenía que ver con una imprenta, y pues el no tener clara esta parte del modelo de negocio, pues al final terminamos por disolverla, porque no pudimos controlar los gastos y no pudimos generar las estrategias de venta necesarias. Hay muchas personas que lo logran, pues, ¿no? En el día a día van descubriendo ciertas situaciones. Pero el modelo de negocio lo que te va a ayudar es a que esas situaciones las puedas visualizar todavía desde antes de que se cree el proyecto, porque ya lo vas a tener previsto. Y eso te va a dar muchos elementos, pues, para poder sortear ciertas cosas que puedas tener en tu emprendimiento. El modelo de negocio de Alexander y de Ives es básicamente pues un lienzo, ¿no? Y este lienzo se le conoce como modelo Canvas. Actualmente ya hasta lo enseñan en las prepas. Yo estuve en el CETI-100, y bueno, cuando estuve también en la administración, pues todavía no existía esto, y recientemente tuve ahí un encuentro con alumnos y profesores de la institución en un proyectito que salió, y pues ahí ya descubrí que ya les están enseñando el modelo Canvas, y que pues también es algo bueno, pues porque al final de cuentas los van enseñando en la novedad de lo que se está moviendo en el mundo, y eso pues es algo padre. Entonces este modelo está constituido de 9 módulos. Estos módulos, o cada uno de ellos, está pensado y está estructurado por todos estos colaboradores que estuvieron con Alexander y con Ives, pensado en que esos módulos son necesarios para que el proyecto o el negocio genere ingresos. O sea, esa es la finalidad, o esa es la parte primordial de un modelo de negocios, el que realmente generes un ingreso y que sea viable. Entonces cada módulo tiene su función y tiene su parte, y ahorita vamos a explicar un poquito estos módulos para poder cerrar el tema. Les comento así de manera muy rápida. Este es el primer podcast de modelos de negocio para creativos. Es la parte 1. Posteriormente vamos a lanzar la parte 2, donde ya vamos a profundizar un poquito más en cada uno de estos segmentos, para que cada quien a la par del video pueda ir haciendo sus anotaciones y pueda ir teniendo algunas ideas. En este podcast nos vamos a dedicar a poder explicar nada más un poco lo que es el modelo Canvas. Y ya en el siguiente podcast, en la parte 2, entonces sí, ya vamos a empezar a entrar en que cada uno pueda empezar a desarrollar su modelo. Básicamente lo que tú tienes que hacer es poner la plantilla y comenzar a pegar con tus post-its en cada módulo lo que corresponde a esa parte. Y al final pues vas a tener estructurado en post-its un modelo de negocio. Lo que vas a tener que hacer posteriormente pues es vaciar toda esa información en un documento. Pero ¿cómo se inicia? ¿Cómo se inicia este modelo? Preferentemente hay que iniciarlo por los recursos clave. Y los recursos clave es definir pues quién eres, básicamente, ya sea como empresa, como persona, como proyecto, o sea, quién eres. Y en esa parte de quién eres, pues hay que describir toda la personalidad de este ente que va a estar funcionando. Y también ahí hay que agregar el que tienes, ¿no? Hay que anotar todas las competencias, conocimientos, habilidades, actitudes, todos los contactos personales, profesionales que tienes, como una manera pues de saber qué es lo que tienes para iniciar, ¿no? con este negocio, quién eres y qué tienes para poder echar a andar este negocio. El segundo módulo con el que se continúa tiene que ver con las actividades clave.
Y las actividades clave no es nada más que aquellos servicios y productos con los que va a contar tu modelo de negocio. Tienes que especificar bien en esos post-its pues cuáles van a ser los productos, servicios que tu empresa va a tener, que tu emprendimiento va a tener, que tu proyecto va a tener, para que definas desde ese momento pues qué es lo que vas a hacer. El número 3 son los clientes, y esta parte es muy importante. Tienes que definir qué mercado vas a atacar y cuáles son los clientes a los que vas a ir. Naturalmente no puedes ir por todos los clientes. Tienes que aprender que las empresas, dependiendo de sus servicios y dependiendo de sus productos, tienen un mercado específico. Y ahí es donde platicábamos la vez pasada del talento. Cada talento tiene su mercado, entonces tienes que aprender a verlo, tienes que aprender a conocerlo y a ir por ese mercado y atacarlo. Y aquí tienes que definir. Los clientes son aquellos que pagan para recibir un beneficio o una utilidad. Todas las personas que paguen para recibir un beneficio o una utilidad de tu empresa, esos van a ser tus clientes y tienes que aprenderlos a definir. El número 4 es la propuesta de valor, y esta parte es muy importante porque la propuesta de valor es cuál es mi ventaja competitiva y qué es lo que me diferencia respecto de los demás. Y en esta parte tienes que desarrollar muy bien qué es lo que le da valor a tu negocio, a tu servicio o a tu producto. ¿Qué tienes de diferente a los demás? ¿Y por qué la gente te va a consumir o te va a comprar ese servicio, ese producto? ¿O por qué la gente te va a seguir? Y ahí esta parte de la propuesta de valor es lo que realmente le da la diferenciación a una empresa de otra, a un modelo de otro. Porque puede haber modelos similares o modelos que tengan características parecidas, pero la propuesta de valor es lo que los diferencia. Por eso es que hay personas que eligen una marca y hay personas que eligen otra. Hablando de refrescos, hay gente que elige el rojo, hay gente que elige el azul. Hablando de pizzas, hay gente que elige las de horno, las de piedra, y hay gente que elige las de comida rápida. Y entre esas marcas, pues también eligen. 5. Los canales de distribución, que es lo que los conocíamos así antes, ¿no? Pues ya ahora se llaman canales solamente. Y aquí básicamente tienes que definir en esos post-its, otra vez repito, tienes que definir cómo los clientes van a descubrir tu producto, por qué medios los vas a ofrecer, cómo van a decidir los clientes si quieren o no ese producto, cómo lo van a adquirir, cómo lo van a comprar, cómo lo vas a entregar. O sea, todos los medios que tú tengas que utilizar y todas las herramientas que tengas que utilizar para que el producto o el servicio llegue a ese cliente. Ahí es donde lo tienes que definir. Poco a poco, o sea, lo vas a ir redactando en los post-its y lo vas a ir pegando hasta que vayas concretando tu estrategia de distribución. 6. Relación con los clientes. Y aquí en esta parte tienes que enfocarte en cómo vas a conservar a esos clientes a los que estás llegando o a los que quieres llegar. O sea, cómo los vas a hacer tuyos, cómo vas a hacer que te sigan consumiendo. Por medio de la propuesta de valor, por medio de la distribución, vas a hacer algo importante para poder atraerlos, pero además necesitas herramientas y estrategias para que ellos se queden y sigan contigo. Ahí es donde vas a definir todo eso. Ahí, por ejemplo, pudiéramos hablar un poquito como de la cuponería, por ejemplo. Hay empresas que dan cupones con descuentos para que tú vuelvas a ir a la empresa o a la tienda a consumir, y entonces eres parte de esos clientes que están tratando de retener con esas estrategias. Todo eso lo defines ahí. Y luego viene el 6, que son las asociaciones clave. Aquí también tienes que definir cuáles son las asociaciones que tu empresa, proyecto o negocio va a tener. Y aquí estamos hablando de asociaciones de muchos tipos, ¿no? Desde las personas que te pueden dar soporte emocional, profesional, hasta los bancos o las instituciones financieras, o inclusive los mismos proveedores, ¿no? O inclusive todavía hasta con empresas
locales o con empresas con las cuales puedas generar alianzas que ofrezcan un servicio que sea diferente al tuyo y que puedas complementar esos servicios. Todas estas estrategias de asociaciones clave, ahí las tienes que vaciar. La número 8, y esta es una parte muy importante, los costos. Siempre que quieras lanzar un producto, un proyecto o quieras realizar un emprendimiento, tienes que tener un costeo. El costeo es de las partes más importantes porque cuando no sabemos costear o cuando no hacemos nuestro costeo, naturalmente vamos a tener muchas complicaciones en el futuro con el negocio. Porque al final de cuentas, si no hay un costeo, si no hay una manera de saber cuánto me cuesta a mí producir y llevar al cliente esa propuesta de valor y ese producto o servicio, voy a terminar pagando todo aquello que yo no costee, y a la larga eso me va a generar merma o me va a generar pérdida, y a la larga esa pérdida va a ser insostenible y no voy a poder hacer que la empresa sea redituable. Esas son las cosas que en mi experiencia personal a mí me ocurrieron. El no saber costear, el no saber generar estrategias de afianzamiento con clientes, el no saber ubicar realmente el mercado que necesitaba, me generó a mí pues que al final de cuentas terminara echando en saco roto el esfuerzo de poder generar un negocio o de poder generar un emprendimiento. Entonces, que no te pase. Por eso es muy importante. Aquí se incluyen todos los costos: el tiempo, la energía, los insumos, el estrés, la insatisfacción, todo lo que te genere un costo o un desgaste tiene que estar ahí, porque muchas veces también ocurre, y en el tema del mundo creativo ocurre que siempre andamos malbaratando el trabajo, precisamente porque no costeamos, y al final andamos regalando nuestro trabajo o andamos mendigando trabajo, o sea, dinero pues, por el tema de no saber costear y de no ser firmes. Entonces no quiere decir que vayamos a cobrar caro o que a partir de aquí ya todos los creativos vamos a ser malditos con los clientes. No. El chiste es que sepas cuánto vale tu trabajo y que ese valor lo respetes, para que puedas tener pues ingresos y no vayas a tener que perder, o que no vayas a tener alguna pérdida mayor. Y por último, el módulo 9 habla de los ingresos y los beneficios. Y aquí básicamente tienes que poner todas las estrategias o todas las formas como tú vas a generar los ingresos. Todo lo que tenga que ser ingreso en la empresa tiene que ir aquí descrito. Por ejemplo, se tiene que poner si tú tienes un salario, o sea, si tienes algún trabajo externo y tienes un salario por él, tienes que ponerlo ahí. Tienes que poner si tienes honorarios, derechos de autor, si tienes beneficios en especie, si recibes, no sé, comisiones, todos los ingresos que tú tengas, los tienes que, pues sí, los tienes que catalogar y los tienes que escribir aquí para saber realmente cuál es tu capacidad de ingresos y beneficios, del valor pues de lo que de tu modelo de negocio necesita. Entonces, cuando pones tú todos esos ingresos, también te das un panorama de qué es lo que necesitas, cuánto es lo que tienes y cuánto es lo que necesitas al mes, a la quincena, a la semana, para poder sostener ese modelo de negocio, o para poder sostener tu vida, pues, porque al final de cuentas el modelo de negocio es una parte, pero la realidad es que nosotros emprendemos pues para poder tener ingresos y tener un estilo de vida o un ingreso que nos permita mantener un cierto rango de vida, pues. Entonces ahí es donde tú tienes que entender esta parte. Entre los costeos y en el ingreso, tú tienes que saber cuánto es lo que tú necesitas para vivir bien en el día a día. Y entonces, si tu modelo de negocio no te va a dar esa cantidad o no te va a redituar de esa manera en el futuro ni en el momento de su creación, entonces tú mismo te darás cuenta pues que no es un negocio válido,
o que no es un negocio viable. Y de eso se trata esto, de que tú puedas decidir si te avientas o no a emprender o a hacer un negocio, pero que tengas la certeza de que cuando lo hagas, pues vas a poder tener un ingreso, vas a poder tener una capitalización buena o efectiva, o lo más efectiva que se pueda. Entonces, estos son los 9 módulos que se necesitan para poder generar un modelo de negocio en el lienzo Canvas. Hasta aquí va a ser el tema del día de hoy. Ahorita nada más vamos a pasar a algunos consejos y comentarios. Pero les decía, esta es la parte en donde vamos a conocer un poquito. Igual de todas maneras, si quieren ahondar un poquito más, ya les dije, ahí está el libro de generación de modelo de negocio de Alexander Ives. Y pues ahí también pueden, para aquellos que ya necesiten este conocimiento, tenerlo más rápido y empezar a trabajar sobre ese modelo, pues bueno, hay que buscarlo en internet o lo pueden comprar en línea o en ebook. Y pues echarle una leída, está muy bueno el libro también y ahí van a encontrar muchas cositas. Entonces, hablando un poquito ya de experiencias y consejos, que también es parte importante de este podcast. Si tienen alguna pregunta o algo, con toda confianza pueden hacerla y vemos si nos da chance de contestarla. Si no la podemos contestar en este programa, dejen su pregunta ahí y el siguiente programa abrimos un espacio pues para empezar a contestar esas preguntas que tengan o esas dudas. Entonces, como les decía, a ver, yo traté de hacer varios emprendimientos y no tenía este conocimiento, y entonces poco a poco he ido aprendiendo a cómo encauzar esos errores para poder generar proyectos más novedosos, más exitosos, más creativos y que poco a poco van dando resultado. Más sin embargo, a raíz de que tuve el acercamiento con el modelo de negocio y que no fue reciente, pues este acercamiento fue reciente. Entonces me surgió, o más bien quedó como claro dentro de mí qué era lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que desarrollar. Y una vez que esto quedó claro, entonces mi negocio comenzó una fase de transformación. Y precisamente, eso se los quiero revelar aquí, se los quiero compartir. Precisamente el tema del podcast tiene que ver con mi modelo de negocio. Y ya en el siguiente episodio, en el siguiente capítulo número 2 de este modelo, ahí les voy a explicar más o menos por qué. Y cada quien podrá decidir su modelo, ¿no? En mi caso, mi modelo es un modelo híbrido. Hay varios tipos de modelos o patrones de modelos que se pueden analizar, y en base a ellos pues puedes empezar a generar los tuyos. Yo lo que hice fue analicé varios modelos, y de los modelos que me gustaron entonces empecé a ensamblar el mío, y quedó como un modelo híbrido entre esos diferentes tipos de modelos. Entonces este podcast, el que estás sintonizando ahorita y que nos da gusto que estés aquí, pues es precisamente eso, es el resultado de este análisis y la parte práctica de llevar ese conocimiento ya al hecho, ¿no? Entonces básicamente pues tuvimos que ver qué era lo que teníamos, si teníamos las cámaras, los micrófonos, ¿no? Que son cositas que a la larga pues me he ido adquiriendo, y no necesariamente es que necesites un equipo profesional para hacerlo. Digo, pues yo con el tiempo lo fui adquiriendo y ahora lo tenía, pero básicamente no lo usaba, pues, porque lo usaba para otros proyectos. Y ahora que hice el modelo de negocio dije, oye, pues si yo tengo cámara, tengo luz, tengo computadora, tengo micrófono, y estoy planteando que quiero hacer un podcast para mi modelo de negocio, que está articulado con otras acciones, dije, entonces, pues, ¿por qué no lo he hecho? ¿No? Hasta yo mismo me pregunté, ¿por qué no lo he hecho? ¿No? Tantos años y no me he animado. Dije, bueno, pues ahí había un poquito de temor a lo mejor, pero también había un poquito de falta de orientación. Y entonces pues eso es lo que vamos a tratar en el próximo parte de modelos de negocio para creativos, para que tú también puedas ver de una manera objetiva qué tienes y qué es lo que puedes hacer con lo que tienes. Insisto, no necesitas tener los mejores equipos, no necesitas
tener los mejores recursos. A veces así es, y esa es la parte importante. Tienes que entender que te vas a enfrentar a eso, te vas a enfrentar a un mundo muy competitivo, pero que al final de cuentas tienes que hacer las cosas con los medios que tienes, porque básicamente hay muchísima gente. Ahorita veo a veces TikTok, y hay muchísima gente que con lo que tiene hace cosas impresionantes, y eso es parte de su talento y es parte de sus habilidades. Entonces no necesitamos esperar a tener todo para poder hacer las cosas. Podemos iniciar siempre y cuando sepamos cómo iniciar, y siempre y cuando tengamos planeada esta situación, ¿no? Entonces en esta parte nos va a ayudar mucho el modelo de negocio para que podamos empezar a generar todo tipo de proyectos, y en base a eso pues poder saber si estos proyectos van a ser redituables o no. Me dio mucho gusto pues haber estado con ustedes el día de hoy. Pues también así de manera rápida, pues el fin de semana pasado pasaron muchas cosas, y creo que como sociedad tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, y sobre todo también a cambiar nuestra manera de reaccionar, ¿no? Lo que se suscitó el fin de semana en el estadio de la Corregidora es algo que nos dice que necesitamos más que nunca una capacidad creativa y un pensamiento creativo que nos aleje de todo este tipo de cuestiones, y que nos lleve a una sociedad mejor, y a una sociedad más equilibrada, y una sociedad más tolerante, en la que podamos convivir, y en la que podamos todos salir adelante, porque de eso se trata. No somos enemigos, la mayoría somos hermanos, vivimos en el mismo planeta, y tenemos que aprender a que todos juntos podemos lograr cosas maravillosas. Entonces, pues ese es el podcast del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, pues suscríbete. También compártelo. Ayúdanos a crecer esta comunidad, y también pues a llegar a nuestra primer meta, que son los 100 seguidores, para que nos den el enlace personalizado ya del canal. Y pues no me queda más que despedirme, agradecerte una vez más que estés aquí, y pues cualquier comentario, cualquier duda, cualquier situación que quieras decir, tenemos ahí el correo, lo repito, es tokyo@cottonblack.com, y todas las redes sociales, tanto de Cotton Black como las personales, ya están ahí en las descripciones, pues para que las puedas ir, o nos puedas mandar ahí información que necesites. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí. No me queda más que decir: crea, transforma y trasciende. Muchas gracias. Itadakimasu.